Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico, Palabra y Vida Diaria, donde leemos la palabra del Señor todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 4 capítulos más del libro Primero de Corintios. Estaremos recordando lo que leímos el día de ayer, pero primero vamos a orar para presentar la lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, quiero darte las gracias por permitirme leer tu palabra un día más. Te ruego, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, para que nos ayude, nos instruya, según lo que está escrito en tu palabra y la lectura que hagamos el día de hoy, para poder ponerlo por obra en toda área de nuestras vidas. Ayúdanos, amado Padre, por medio del Espíritu Santo, a entender la escritura de tu palabra, ya que en estos capítulos el hermano Pablo explica las bases del Evangelio. Por eso es tan importante que lo conozcamos, que lo leamos, pero sobre todo que lo entendamos para que podamos aplicarlo de forma correcta en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, por medio del Espíritu Santo, a no abonar lo que escuchamos con nuestra propia inteligencia, sino simplemente a escuchar tu palabra, a aprenderlo y a asumirlo. Te ruego, Padre amado, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. Vamos a recordar lo que leímos el día de ayer. Ayer comenzamos con el primer libro de Corintios. En el primer capítulo, Pablo llama a la unidad y advierte contra las divisiones en la iglesia. Pablo explica que la sabiduría de Dios en Cristo crucificado es superior a la sabiduría humana. En el capítulo 2 de Primera de Corintios vimos que Pablo enseña que la sabiduría de Dios se entiende solo a través del Espíritu Santo, no por la sabiduría humana. Es por eso que nosotros cada vez que vamos a leer su palabra pedimos la presencia del Espíritu Santo. En el capítulo 3 vemos que la iglesia es el templo de Dios y los líderes son siervos. Pablo enfatiza que el fundamento de la fe es Cristo y advierte sobre construir con materiales duraderos. En el capítulo 4, Pablo exhorta a los corintios a no juzgar prematuramente y destaca su papel como siervos fieles que sufren por Cristo. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 5 del libro de Primero de Corintios y vamos a utilizar nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo aquello que podamos aprender. Si todavía no tienes tu guía, descárgala gratuitamente en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabrayvida.club. Los enlaces los tienes en la información de este video. Abrimos nuestra Biblia en el primer libro de Corintios, capítulo 5. Seguimos la lectura con el vídeo que vas a ver a continuación y luego estaremos resumiendo todo lo que hemos leído. Primera de Corintios 5. Un caso de inmoralidad juzgado. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están fuera Dios los juzgará.
Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Primera de Corintios 6. Litigios delante de los incrédulos. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si, pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la Iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos. Un hermano pleitea contra otro hermano y lo hace ante los incrédulos. Ciertamente ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el vientre, y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque, ¿no dice la Escritura, los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 7. Acerca de lo que me habéis preguntado por escrito digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sin embargo, por causa de las fornicaciones tenga cada uno su propia mujer, y tenga cada una su propio marido. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego, volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. A los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido no creyente es santificado por la mujer, y la mujer no creyente por el marido. De otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido?
¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno viva según los dones que el Señor le repartió, y según era cuando Dios lo llamó. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a algunos siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a algunos siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada significa, y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser digno de confianza. Tengo pues esto por bueno a causa de las dificultades del tiempo presente, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no trates de soltarte. Estás libre de mujer, no trates de casarte. Ahora bien, si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los que se casan tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella se preocupa por las cosas del Señor para ser santa tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio que a su hija virgen se le pase la edad, y que es necesario casarla, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener compromiso que lo obligue, sino que dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar virgen a su hija, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, pero el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se queda así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 8. Lo sacrificado a los ídolos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos, y un Señor Jesucristo por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Pero no en todos hay este conocimiento, pues algunos, habituados hasta aquí a la idolatría, comen como si el alimento fuera sacrificado a ídolos, y su conciencia, que es débil, se contamina, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y así por tu conocimiento se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis.
Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente al día de hoy. En el capítulo 5 del primer libro de Corintios vemos que Pablo aborda un caso grave de inmoralidad dentro de la iglesia de Corinto. Pablo inicia el capítulo señalando la gravedad del pecado de inmoralidad sexual de un hombre de la iglesia. Pablo dice que es tan grande este pecado que ni los gentiles lo toleran. En vez de reaccionar con tristeza, los corintios han mostrado orgullo. Y Pablo condena esta respuesta, por supuesto, enfatizando en la necesidad de disciplinar y corregir estas prácticas pecaminosas. Versículo 1 al 2. Pablo insta a la iglesia a ejercer disciplina sobre el individuo responsable de este pecado. Aunque Pablo no esté físicamente, su autoridad como apóstol le permite juzgar el caso a distancia. Recomienda que entreguen a este hombre a Satanás para la destrucción de la carne, con el fin de preservar el alma para que sea salvo el día del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que lo echen fuera de la iglesia para que esté en el dominio de Satanás, que es el mundo, quitándole así la protección espiritual y la posición social. Versículo 3 al 5. Pablo utiliza la metáfora de la levadura para ilustrar cómo el pecado no confrontado puede corromper a toda la comunidad cristiana que esté alrededor de este pecado, así como hace la levadura a la masa. Para que los demás miembros de la iglesia no sean mal influidos, Pablo exhorta a los corintios a eliminar la vieja levadura, es decir, a esta persona pecadora, y vivir en sinceridad y verdad. Versículos 6 al 8. Pablo aclara una mala interpretación de una carta anterior en la que exhortaba a no asociarse con personas inmorales. Pero Pablo explica que se refiere a los que, ya siendo llamados hermanos, es decir, a miembros de la iglesia, que viven haciendo prácticas de inmoralidad, de avaricia o idolatría. Pablo insiste en que ni siquiera deben comer con tales personas, subrayando la importancia de mantener la pureza dentro de la iglesia y la necesidad de evitar la influencia de aquellos que persisten en el pecado. Versículos 9 al 11. Pablo enfatiza que su autoridad y su responsabilidad de juicio se limitan a los que están dentro de la iglesia y no a los que están fuera. Dios es quien juzga a los que están fuera de la comunidad de creyentes, pero la iglesia tiene la responsabilidad de disciplinar a sus miembros. Versículos 12 al 13. En el capítulo 6 del primer libro de Corintios vemos que Pablo continúa con la enseñanza correctiva a los corintios, abordando temas como el uso adecuado de la justicia entre creyentes y la moralidad sexual. Pablo critica la práctica de llevar las disputas entre creyentes a los tribunales seculares, lo que considera una falta de sabiduría espiritual, y sobre todo la contradicción de la ética cristiana. Pablo dice que los creyentes son llamados a juzgar a la gente del mundo, incluso a los ángeles van a juzgar los creyentes. Por lo tanto, deben estar capacitados para resolver sus asuntos internos con sabiduría. Pablo señala que sería mejor sufrir el agravio antes de dañar la reputación del evangelio públicamente. Versículo 1 al 8. Pablo enumera varias prácticas que caracterizan una vida lejos de Dios, advirtiendo a los creyentes que si persisten en estos actos no heredarán el reino de Dios. Y le recuerda que algunos vivían antes de esta manera, pero fueron lavados, justificados y santificados en el nombre de Jesús. Versículos 9 al 11. Pablo explica que aunque los creyentes tienen libertad, no todo es beneficioso y algunos comportamientos pueden conducir a la esclavitud del pecado. Él establece que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y fue redimido por el sacrificio de Cristo, por lo que debe ser usado para glorificar a Dios y no para la inmoralidad. Pablo compara el vínculo espiritual que tenemos con Cristo con el vínculo físico del matrimonio, destacando que unirse a Cristo exige pureza y dedicación. Versículos 12 al 20. En el capítulo 7 del primer libro de Corintios, Pablo responde a algunas preguntas que los corintios le han hecho acerca del matrimonio, la soltería y la vida cristiana.
Pablo afirma que el matrimonio es un marco adecuado para expresar la intimidad sexual y lo recomienda para evitar la inmoralidad. Enseña que el esposo y la esposa tienen deberes mutuos, enfatizando en la igualdad y en el respeto conyugal. Y aclara que tanto la soltería como el matrimonio son dones de Dios, y a cada uno el Señor le permite servir de una forma única. Versículo 1 al 9. Pablo instruye a las parejas a permanecer juntos y a no separarse, aunque en casos de abandono por parte de un cónyuge no creyente, el creyente no está obligado a permanecer junto a ese cónyuge. Aunque él explica que la fe de un cónyuge puede santificar al otro que no es creyente y que los hijos nacidos dentro de esta unión también están santificados. Lo importante es mantener la paz. Si el no creyente quiere separarse, se le permite separarse. Pero Pablo aclara que si los creyentes se separan por los motivos correctos, es decir, solamente el adulterio es el único motivo aceptable por la dureza de nuestros corazones, no se deben volver a casar según lo que manda el Señor. Versículo 10 al 16. Pablo los anima a seguir en la misma condición en la que fueron llamados. Es decir, si eres casado, sigue casado, y si eres soltero, sigue soltero. Lo importante no es lo externo, sino la devoción a Cristo, dice Pablo. Versículo 17 al 24. Pablo se dirige a los solteros y les sugiere que por la situación que están atravesando, posiblemente persecución a los cristianos, les recomienda que se queden como están, que no se casen, aunque casarse no es pecado. Pablo entiende que la soltería permite la devoción completa a Dios, sin las distracciones propias del matrimonio, pero aclara que es un consejo personal, no es un mandato divino. Versículo 25 al 35. Pablo ahora ofrece orientación a quienes ya están comprometidos, indicando que el matrimonio es honorable y no debe ser impedido si se siente que no se puede seguir soltero. En cuanto a los viudos, les dice que les está permitido volverse a casar si lo desean, aunque él aconseja como consejo personal permanecer solteros. Versículo 36 al 40. En el capítulo 8 del primer libro de Corintios, Pablo aborda el tema de comer animales sacrificados a los ídolos. Pablo introduce el tema recordando a los corintios que el conocimiento sin amor puede llevar a la arrogancia, mientras que el amor edifica a la comunidad. Versículo 1 al 3. Pablo afirma que los ídolos no tienen un poder real, que solo hay un Dios verdadero. Explica que para los cristianos los ídolos no representan nada y que el conocimiento de Dios como único Señor libera al creyente. Pero este conocimiento debe ser manejado con cuidado, sobre todo en su aplicación práctica. Versículo 4 al 6. Pablo advierte que aunque los cristianos tengan la libertad de comer de lo sacrificado a los ídolos, otros con la conciencia más débil pueden tropezar con esta acción. Él exhorta a los creyentes más maduros a renunciar a su derecho si esto puede dañar la fe de los más débiles. Advierte que el uso indiscriminado de la libertad puede ser una trampa que ofende a Cristo, dado que cada creyente debe evitar ser tropiezo para los demás. Pablo cierra el tema declarando su propia disposición a abstenerse de carne para evitar ofender a sus hermanos en Cristo. Versículos 7 al 13. Y así terminamos de leer y resumir lo que nos correspondía al día de hoy para la honra y gloria del Señor. Espero que para ustedes esté siendo de edificación estos resúmenes. Como saben, insisto, Pablo escribe de una forma bastante complicada y me resulta un poco difícil resumirlo. Intento hacer lo mejor posible. Espero que se me esté entendiendo y que no esté quitando demasiada información de lo que corresponde a la Biblia. Pero como saben, esto solamente es un resumen, lo que hago yo. Es nuestro deber leer la Biblia e ir comprobando todo lo que voy diciendo. Pues nada más, esto es todo por ahora. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, te quiero dar las gracias por todas aquellas personas que están del otro lado de la pantalla. Gracias, amado Padre, porque eres tú quien las trae a este contenido. Tú quieres inspirar a estas personas con lo que estoy creando. Muchas gracias, Señor, por utilizarme poderosamente para inspirar a otras personas, Señor.
Ese es mi deseo y ese es mi gozo. Pero si no estuviera en tu voluntad, sería imposible para mí hacerlo si tu mano poderosa no estuviera todos los días abriéndome el camino para crear este contenido. Te doy las gracias por eso, Señor, y también por la presencia del Espíritu Santo que está en cada lectura, porque es la forma que podemos entender y resumir tu palabra, amado Padre. Gracias porque me lo permites hacer. Te ruego, Señor, que abracemos tu palabra y la pongamos por obra en toda área de nuestras vidas. Te ruego, Padre, en el poderoso nombre de Cristo, que me fortalezcas para volver el día de mañana con más contenido bíblico que pueda inspirar de la forma correcta a leer tu santa palabra a más personas. Señor, te pido que escuches nuestras oraciones en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana con más lectura bíblica. Hasta mañana.